Buenos días, este es un video para fijar algunos conceptos. Algunos ya los vieron en el curso de ingreso, otros no. Estos conceptos van a ser reactivo limitante, pureza y rendimiento. Entonces, como ejemplo, vamos a tener el siguiente enunciado, que dice que necesito quemar sacarosa para obtener dióxido de carbono, en un recipiente que tiene espacio para 16 gramos de oxígeno y 10 gramos de sacarosa. Pregunta entonces cuál es el reactivo limitante, cuántos moles de dióxido de carbono se obtiene y qué pasaría si en lugar de utilizar sacarosa se usa una sustancia con 72% de sacarosa. ¿Cuántos moles de dióxido de carbono se formarán entonces? Luego de hacer la reacción con la sustancia del 72% de sacarosa, se obtienen 8,8 gramos de dióxido de carbono. ¿Cuál fue el rendimiento de la reacción? Lo vamos a ir resolviendo paso a paso. La primera parte habla acerca de la ecuación química. Dice, necesito quemar sacarosa para obtener dióxido de carbono. En este caso, les vamos a dar la fórmula molecular de la sacarosa porque es una molécula de la química orgánica que ustedes todavía no conocen. La fórmula molecular apareció en el enunciado anterior y dice 12 átomos de carbono unido a 22 átomos de hidrógeno unido a 11 átomos de oxígeno. En base a eso ya pueden escribir y balancear la ecuación. Como habla acerca de quemar sacarosa, es una reacción de combustión y ustedes saben que eso necesita oxígeno y va a dar lugar a agua. El otro compuesto que se va a formar va a ser el dióxido de carbono que también aparecía en el enunciado. Una vez que tenemos la ecuación, tenemos que balancear la ecuación. En este caso ya aparece balanceada con una sacarosa reacciona con 12 oxígenos para dar lugar a 12 dióxido de carbono y 11 agua. Como en esta clase ya incorporamos el concepto de mol, vamos a decir de ahora en más que todas las ecuaciones químicas se escriben en moles. Es decir, en este caso, un mol de sacarosa reacciona con 12 moles de oxígeno para dar lugar a 12 moles de dióxido de carbono más 11 moles de agua. Siguiente parte. Vamos a hablar ahora acerca del reactivo limitante. En el enunciado decía que el recipiente tenía espacio para 16 gramos de oxígeno y 10 gramos de sacarosa. Pregunta entonces cuál es el reactivo limitante y cuántos moles de dióxido de carbono se obtienen. Vamos a empezar analizando a la sacarosa. El peso molecular de la sacarosa es 342 gramos por mol. Noten cómo hice la cuenta. Hice 12 veces 12. ¿Por qué? Porque tengo 12 átomos de carbono y 12 moles de carbono pesan 12 gramos. Además del 12 por 12, hay que sumarle 22 veces 1, que serían los 22 átomos de hidrógeno, y 11 veces 16, que es el peso del átomo de oxígeno, lo cual nos da un total para la molécula de 342 gramos por cada mol de moléculas. Entonces, estos 10 gramos van a estar formando 0,029 moles. ¿De dónde sale este número? Muy sencillo. 10 gramos dividido 342 gramos por mol. O si lo prefieren hacer por una regla de 3 simple, 342 gramos de sacarosa son un mol, 10 gramos de sacarosa, ¿cuántos moles son? Y ese resultado va a ser 0,029. Vamos a hacer una pausa para pensar en qué es lo que va a pasar a continuación. Como la reacción es un mol de sacarosa, 12 moles de oxígeno, para saber cuánto oxígeno reacciona con la cantidad que tengo de sacarosa, lo calculo multiplicando el número de moles de sacarosa que tengo por 12. Eso me va a decir cuántos moles de oxígeno reaccionan completamente con 10 gramos de sacarosa. La cantidad de oxígeno que necesito es entonces 0,029, que eran los moles de sacarosa que yo tenía, y lo multiplico por 12, cual nos va a dar 0,35 moles de oxígeno. ¿Qué va a pasar si tengo menos oxígeno? Entonces la reacción se va a detener por falta de oxígeno y el oxígeno va a ser el reactivo limitante, que si recuerdan, esa era la pregunta, ¿cuál es el reactivo limitante? Si tengo más de 0,35 moles de oxígeno, entonces la reacción se detiene por falta de sacarosa.
En ese caso, la sacarosa sería el reactivo limitante. Si tengo la cantidad justa de oxígeno y entonces ninguno de los dos será limitante porque la reacción se detiene por falta de ambos reactivos, no porque falte uno solo de ellos. En la siguiente parte vamos al reactivo limitante. Vamos a poner un par de notas en las que decimos que tenemos 0,029 moles de sacarosa y recordamos entonces que reaccionan completamente con 0,35 moles de oxígeno. Entonces, vamos a empezar a analizar el oxígeno. El peso molecular del oxígeno es 32 gramos por mol. Esta vez la cuenta es mucho más sencilla, 2 veces el peso atómico del oxígeno, que es 16. Estos 16 gramos van a ser 0,5 mol. Nuevamente, esto lo puedo sacar diciendo 16 dividido 32, que sería la cantidad que tengo dividido el peso molecular, o lo puedo sacar también por regla de 3 simple. 32 gramos de oxígeno son 1 mol, los 16 gramos de oxígeno que yo tengo, ¿cuántos moles son? 0,5. Ahora que tenemos la cantidad de moles de oxígeno, y recordando que la reacción es mol a mol, es decir, un mol de sacarosa reacciona con 12 moles de oxígeno, notamos que lo que tenemos, 0,5, es bastante más de lo que necesitábamos para que reaccione toda la sacarosa, es decir, 0,35. En base a esto, ¿qué podemos decir? Que habíamos dicho que pasaba si teníamos más oxígeno que la cantidad que necesitábamos para que reaccione toda la sacarosa. Bueno, en base a esto, lo que podemos decir es que la sacarosa, en este caso, va a ser el reactivo limitante. Con esto en mente, puedo calcular la cantidad de dióxido de carbono que se forma. Por cada mol de sacarosa sabemos que se van a formar 12 moles de dióxido de carbono. Entonces, a partir de 0,029 moles de sacarosa, que es lo que habíamos dicho que teníamos desde un principio, sabemos que se forman 0,35 moles de dióxido de carbono. Puedo hacerlo por regla de 3 simple o solamente multiplicando por 12. 0,029 por 12 da aproximadamente 0,35. Entonces, la siguiente parte va a ser para aplicar el concepto de pureza. Pregunta, si en lugar de usar sacarosa, uso una sustancia que tiene 72% de sacarosa, ¿cuántos moles de dióxido de carbono se van a formar entonces? Una pureza del 72% significa que el 72% de la masa es sacarosa y el resto no reacciona, no importa para nada, no sirve, no participa de la reacción. Entonces, como en este recipiente yo voy a poner 10 gramos de sacarosa, pero en lugar de eso estoy usando esta sustancia, no estoy poniendo 10 gramos de sacarosa, sino que estoy poniendo mucho menos cantidad de sacarosa. Como el 72% de la sustancia es sacarosa, en realidad solo habrá 7,2 gramos de sacarosa disponibles para hacer la reacción. Esto de nuevo lo puedo sacar por una regla de 3 simple, sabiendo que 100 gramos de la sustancia, porque no se olviden que es 72%, 100 gramos de la sustancia tienen 72 gramos de sacarosa, 10 gramos de la sustancia van a tener entonces 7,2 gramos de sacarosa. Entonces, recordando siempre que tengo 7,2 gramos de sacarosa para realizar la reacción, vamos a analizar qué pasa con la sacarosa. El peso molecular sigue siendo el mismo y en base a esto, en lugar de tener 0,029 moles como tenía antes, solamente voy a tener 0,021. Porque de nuevo, esta vez tengo una sustancia que no es 100% sacarosa, no es 100% pura, es 72% pura. Esto de nuevo se puede sacar a partir de una regla de 3 simple. Sabiendo que 342 gramos son un mol de sacarosa, 7,2 gramos son en realidad 0,021 moles de sacarosa. Entonces, en este caso, tenemos el dato de que la sacarosa era el reactivo limitante. Además de eso, también sabemos que esta vez hay menos sacarosa que en el caso anterior. Entonces, ya sé que esta reacción va a ser independiente del oxígeno porque sé que la sacarosa es el reactivo limitante.
De acuerdo a la ecuación balanceada, cada mol de sacarosa da lugar a 12 moles de dióxido de carbono. Entonces, a partir de 0,021 moles de sacarosa se van a formar 0,25 moles de dióxido de carbono. Esto lo puedo hacer por regla de 3 simple o, de nuevo, simplemente multiplicando por 12. Y eso es lo que nos preguntaba el enunciado. ¿Cuántos moles de dióxido de carbono se formarán? Se formarán 0,25 moles de dióxido de carbono. La última parte habla acerca del rendimiento, que también es algo que vieron en el curso de ingreso. Recordando, o sea, vamos a tener ahí a mano el dato de que se iba a obtener 0,25 moles de dióxido de carbono. Pregunta. Luego de hacer la reacción con la sustancia del 72% de sacarosa se obtienen 8,8 gramos de dióxido de carbono. ¿Cuál fue el rendimiento de la reacción? Bueno, primero que nada vamos a pasar esa cantidad de gramos de dióxido de carbono que se obtuvo a moles. El peso molecular del dióxido de carbono va a ser 44, porque 44 es una vez 12, porque solamente tengo un átomo de carbono, y dos veces 16, porque tengo dos átomos de oxígeno. Entonces, esos 8,8 gramos van a ser 0,22 moles. Esto de nuevo se puede hacer a partir de una regla de 3 simple, diciendo que 44 gramos de dióxido de carbono son un mol, 8,8 gramos de dióxido de carbono van a ser 0,2 moles. La otra opción es decir 8,8 gramos dividido 44 gramos por mol, y eso también va a dar 0,2. Entonces, se esperaban 0,25 moles de dióxido de carbono. Eso hubiese sido el 100% el rendimiento teórico. Pero se obtuvieron 0,2 moles de dióxido de carbono. Entonces, haciendo de una regla de 3 simple, 0,2 por 100 dividido 0,25 nos da un 80% de rendimiento de reacción. Eso es todo y espero que los haya ayudado a asentar los conceptos que vieron en la clase teórica. No se olviden, cualquier duda, tienen los dos foros para preguntar. Entonces, como repaso, reactivo limitante es cuando se acabó la reacción porque se terminó uno de los reactivos, entonces la reacción no puede continuar. Pureza, la cantidad real del reactivo que me interesa en una sustancia. Rendimiento, la cantidad real que conseguí de productos de una reacción en comparación a la cantidad esperada o la cantidad teórica.